tanto del Clúster Automotriz de Nuevo León como de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz, amigos todos del Frente Común, Salvemos Conciencia. Y pues Lorian, muchísimas gracias de nuevo por tu generosidad de estar con nosotros y siempre ser como el faro en la niebla que nos guías. Hoy pues el título pues tiene mucho que ver con el ¿y ahora qué, no? Ya vamos a cumplir 2 años de que se decretó los cierres en México. Ya hay más de 2 años en la pandemia en el mundo. Pero en México, pues justamente este fin de semana se cumplen 2 años. Y bueno, pues hoy ante las declaraciones que algunas personas están haciendo, que si el cubrebocas ya no hace falta en sitios públicos, que si esto ya se acabó, que si... Entonces necesitamos a alguien que nos guíe. Y como siempre, Lorian, contamos con tu guía. Buenos días, Lorian, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez y espero poder arrojar algo de luz en esta situación. Yo sé que hay mucha incertidumbre y además hay mucha especulación de qué es lo que va a pasar a continuación, qué es lo que sigue, ya se acabó la pandemia, no se ha acabado, para dónde vamos, etcétera, ¿no? Siempre ha habido incertidumbre, pero no sé ahora. Me parece que se ha vuelto un poco más riesgosa la incertidumbre ahora, porque la retórica general se ha centrado en tratar de minimizar ya el problema, en decir, ya fue suficiente, vamos a ir adelante, vamos a dar esto por terminado. Y lamentablemente la pandemia no se acaba cuando ya nosotros nos cansemos. La pandemia se acaba cuando podamos controlar a esta enfermedad y este virus que nos viene aquejando desde hace pues ya más de 2 años, ¿no? Y esto se vuelve muy peligroso en este momento de muchos países que han dejado atrás sus medidas de prevención obligatorias contra el contagio de COVID-19, países en Europa, por ejemplo, el reciente anuncio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, de que el uso del cubrebocas ya no es obligatorio. Ahora veo que el gobernador del estado de Nuevo León el día de ayer también hizo alguna declaración en este sentido, de que ya no era obligatorio en sitios abiertos. Y creo que necesitamos aterrizar en dónde estamos en realidad, si es verdad que Omicron va a ser el fin de la pandemia o no. Entonces, les comparto pantalla, les preparé una presentación en donde espero poder de alguna forma arrojar alguna luz sobre esto, ¿no? Sí. Entonces, déjenme empezar diciendo que, desde luego, este es el tema de actualidad, ¿no? Es el tema más candente que hay ahorita en términos de la discusión entre científicos, académicos, la gente, la población en general, desde luego, los políticos y todo el mundo, ¿no? ¿Es el fin de la pandemia o no? Y entonces, aquí, digamos, más allá de la discursiva popular, no académica, vamos a decir, creo que sí hay puntos en donde a lo que voy es, nadie tiene la respuesta absoluta, es imposible en este momento predecir con exactitud hacia dónde vamos, pero sí se puede por lo menos hablar con base científica en cuál es la probabilidad, cuáles son los escenarios más probables hacia adelante, ¿no? Más allá de lo que queremos o deseamos, sino cuáles son las evidencias y en realidad hacia dónde posiblemente vamos. Entonces, nadie tiene esta respuesta y desde luego yo tampoco la tengo, es decir, no tengo la respuesta absoluta, pero sí tengo algún conocimiento que puede arrojar luz.
Entonces, mi opinión es la siguiente. A ver, si Omicron, le entro directo a tratar de contestar esta pregunta y de ahí a ir demostrando por qué. Entonces, ¿es Omicron el fin de la pandemia? Y en mi opinión profesional, no lo es, no lo es. Y ahora trato de decirles por qué. El hecho, es decir, ya Omicron termina la pandemia, este discurso, se origina de dos premisas que son falsas, Lo pongo entre signos de interrogación, nada más para no ser tan tajantes, pero son premisas falsas y ahorita demuestro por qué, ¿no? La primera es que Omicron es más leve que el resto de las variantes, de tal manera que se trabaja bajo la premisa falsa de que es afortunado que Omicron haya llegado, haya infectado a tanta gente, haya dejado inmunidad y no haya matado a casi nadie, ¿no? Dicen los que empujan esta hipótesis, que es más leve y que entonces nos vino bien porque ahora produjo mucha inmunidad, ¿no? Y sin afectar demasiado en términos de la pérdida de vidas. Segundo, que el virus SARS-CoV-2 ya se está volviendo endémico o estacional. Ambas son falsas, es decir, necesitamos entender lo siguiente. Para empezar, digo, aquí algo un poquito coloquial, ¿no? Cada vez que ha venido una nueva ola, cuando fue en el mundo las olas de la variante alfa, inmediatamente lo que se dijo fue, ya después de esto se termina. Después vino Delta y ya después de Delta se termina. Y ahora vino Omicron y ya después de Omicron se termina. Y no fue cierto antes y no será cierto ahora tampoco. Es decir, se ha tenido ese deseo y entonces se ha empujado esa retórica falsamente. Pero hablando en términos más de evidencia científica, ¿no? Si es verdad que Omicron es más leve que las otras variantes, si es verdad que el virus se está volviendo endémico, en esta presentación espero contestar estas y otras preguntas al respecto para sustentar por qué mi opinión profesional es que Omicron no es el fin de la pandemia. Es un evento más de los varios que hemos tenido durante estos 2 años. Es solamente un evento más. No delimita un fin. Para empezar a hablar de esto hay que hablar de la distribución de las variantes principales en el mundo. Lo que tenemos aquí son los principales linajes o clados que se tienen del virus SARS-CoV-2 en el mundo, viendo que desde luego las variantes beta, alfa, gamma y muchas que son también variantes de preocupación como delta y omicron. De hecho, beta, alfa y gamma han desaparecido casi por completo alrededor del mundo y no se diga de aquellas variantes que fueron no variantes de preocupación, sino variantes de interés, ¿no? Como kappa, epsilon, eta, iota, lambda, mu y otras, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es un predominio, desde luego, de Omicron. Omicron ahora se ha separado en 3 linajes diferentes, ¿ok? El 21K, 21L, 21M, que también en otra nomenclatura equivalen a BA1, que es 21K, BA2, que es 21L, y BA3, que es 21M. Entonces, es ya predominante, desde luego, alrededor del mundo el Omicron primero, que era B11529, ese, vamos a decir, cuando se empezó a subdividir en subvariantes la variante Omicron, la subvariante que predominaba era BA1. Ahora parece que BA2 es más transmisible todavía que BA1 y está tomando el lugar de BA1. O sea, BA2 está supliendo a BA1. Pero ¿esto qué significa en términos prácticos, no? Lo que significa, y quiero ahondar en algunos conceptos. Miren, todas las variantes de preocupación
se derivaron de linajes independientes. Es decir, que la variante, el virus ancestral, vamos a decir, el primer virus, que el ancestral, el original de Wuhan, solamente infectó ahí. Ese virus cambió o mutó cuando inició la primera ola de contagios en la primavera de 2020 en Europa. ¿Okay? Y de ahí en cada región han sido variantes o variaciones ligeras de ese virus ancestral. Pero en cada región, el virus que se estableció inicialmente se le denomina el virus ancestral de esa parte. En México, vamos a decir, nuestro virus ancestral fue B1. Entonces, y de ahí fuimos evolucionando hacia otras variantes. Entonces, a donde voy es, entre más, es decir, del linaje del virus ancestral, las variantes de preocupación no se han derivado directamente, sino que han sido linajes independientes. Y hay que entender que entre más lejano esté una variante en términos de la secuencia, de su secuencia genómica del virus ancestral, va a ser más complicado que la inmunidad generada previamente tenga efectos sobre esa variante, ¿sí? Entre más lejanía hay de la variante del virus ancestral, significa que esta variante tiene mayor probabilidad de evadir a la inmunidad que se generó anteriormente. Ahora, cada una de ellas generó su propio linaje, es decir, alfa lo hizo beta, beta fue la primera, después vino alfa, luego gamma, luego delta y finalmente Omicron. Cada una de ellas generó un linaje y de ahí el linaje se diversificó, es decir, que se hizo, se dividió en subvariantes. Esto lo han hecho todas las variantes de preocupación. Delta, de hecho, tiene más de 140 subvariantes que hasta ahora han sido descritas, que se describen con la nomenclatura AY, punto, y luego un numeral consecutivo. En el caso de alfa es Q y un numeral, en el caso de beta es B1, 351, punto, números consecutivos. Lo mismo con gamma, que es P y es P1 y luego punto, números consecutivos, y Omicron, que termina siendo BA1, BA11, que es una subdivisión de BA1, BA2 y BA3. En fin, aquí lo que quiero dejar claro es lo siguiente, que estas variantes, mientras ha sido el linaje principal y han sido más transmisibles que las variantes que estaban asentadas en ya en una región o en una zona, en un país, en una zona geográfica, vamos a decir, han desplazado a la variante que ahí estaba. Cuando el linaje se empezó a subdividir, han sido los momentos cuando variantes nuevas han desplazado a ellas. ¿Por qué? Porque los sublinajes comienzan a competir entre sí para desplazar unos a otros y esta competencia se vuelve menos apta que la competencia del linaje principal cuando llega a competir contra la variante que ahí estaba. En este momento lo que tenemos es eso, Omicron, es decir, Delta fue imparable hasta que empezó a subdividirse y entonces llegó Omicron y la desplazó. Ese es el punto al que voy. Es decir, Alfa parecía imparable hasta que llegó Gamma y Gamma empezó a subdividirse y Gamma llegó y la desplazó. Gamma era la misma situación hasta que llegó Delta y lo mismo. Delta parecía imparable hasta que comenzó a subdividirse, llegó Omicron y la desplazó. Ahora Omicron se está subdividiendo también. Esto quiere decir que estamos en un punto en donde podemos esperar la llegada de una nueva variante que pueda ahora desplazar a Omicron. Sé que se está hablando mucho sobre la variante BA2 y ahorita voy para allá. En fin, esto es más, supongo que es más fácil de explicar así. Estos son los linajes originales, vamos a decir, el virus ancestral, y se ha ido subdividiendo de esta manera. En esta está un poco desactualizada porque, vamos a decir, esto es Omicron,
que viene del linaje 20B, y de ahí se deriva Omicron, que es un linaje independiente, ¿no? Como lo fue también, lo fueron también los Delta, vamos a decir, y Alfa y Gamma, ¿no? Entonces, Omicron ahora, pues, que iniciaba siendo B11-529, ahora se ha dividido en BA1, BA2 y aquí le falta BA3. Entonces, ¿cómo está la distribución en el mundo? Las últimas, vamos a decir, el 14 de enero la distribución era así, no se identificaba BA2, se identificaba BA1, que es 21K, y Delta todavía representaba el porcentaje más grande a nivel, es decir, hay que ubicarnos en el tiempo. La variante Omicron se describió en Sudáfrica y en Botsuana a finales de noviembre de 2021. Para enero de 2022, el 14 de enero, vamos a decir, ya teníamos alrededor del 40% del virus circulante a nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial, era Omicron en su versión BA1, ¿no? Y el resto seguía siendo Delta, dos tipos diferentes de Delta. Para el 25 de enero, esto ya había cambiado radicalmente, es decir, casi el 60%, y esto es 11 días más tarde, ¿no? Casi el 60% del virus que circulaba era la variante Omicron en su versión BA1 y ya se describía, esto es BA1, 21K, y ya se describía una pequeña proporción de BA2, pero todavía teníamos una buena parte de Delta. Hoy, que es 11 de marzo del 2022, ahorita las proporciones son las siguientes. Delta continúa representando el 2% del virus circulante a nivel mundial. La variante Omicron 21K, que es BA1, representa el 70% del virus circulante y BA2, que es 21L, representa el 28% del virus circulante, queriendo decir que de más o menos 1.52% del virus circulante en este tiempo ahora representa el 28%. Ha ido más lenta la sustitución de BA1 por BA2 que la sustitución de BA1 de Delta por Omicron, vamos a decir, ¿no? Pero finalmente, aquí la pregunta es esta, ¿no? Que se ha hablado mucho de BA2 y sí está ocurriendo algo ahora con la propagación de BA2. Empiezan a haber nuevos repuntes alrededor del mundo por la propagación de esta subvariante. Pero en mi opinión profesional, mientras que esta subvariante puede estar causando más nuevamente repuntes de contagio, va a ser muy difícil que esta subvariante realmente se vea, provoque una pérdida de vida masiva. ¿Por qué? Cuando Omicron llegó, Omicron evadía la inmunidad de Delta, la inmunidad, vamos a decir, causada tras la infección por otras variantes. La evadía de forma muy importante. Ahora, supusimos por los estudios in vitro, los estudios de laboratorio, que también iba a evadir de forma muy importante la inmunidad conseguida a través de la inmunización por la vacunación. Y esto realmente no ha sido el caso. Es decir, la vacunación ha tenido un enorme efecto en contrarrestar la pérdida de vidas, incluso con lo que se sabe que Omicron puede evadir la inmunidad también producida por las vacunas, pero ha sido realmente una protección insospechada lo que se logró con la vacunación en el repunte de Omicron. Entonces, mientras que la protección tras la infección no ha sido muy buena, infección con otras variantes no ha sido muy buena ante la variante Omicron, la protección ha sido buena con las vacunas. Pero, a ver, aquí hay un punto. Ahora la gente tiene inmunidad contra Omicron, es decir, inmunidad conferida tras la infección. Hay que recordar que ahora tuvimos una ola de contagios masiva. Es decir, nunca habíamos registrado tantos contagios, tanto a niveles regionales como a nivel global, como se registraron ahora durante las olas Omicron.
Entonces, esto, desde luego, trajo mucha muerte y de ninguna manera esto ha sido algo positivo. Pero cuando cuando se trata de decir que BA2 va a llevar a muchas muertes, yo propongo que eso no será así. ¿Por qué? Porque ahora BA2 finalmente es Omicron, es una derivación de Omicron, es un subtipo de Omicron, y la gente sí tiene, es decir, estas infecciones masivas sí han generado inmunidad contra Omicron que no se tenía previamente. Entonces, aquí el peligro, en mi perspectiva profesional, no es tanto BA2, sino la posibilidad de la llegada de una variante nueva, una variante diferente a Omicron, que evada la inmunidad de Omicron como Omicron evadió la inmunidad de variantes previas. Entonces, cuando se ha hablado, y esto es una de las premisas falsas, ¿no?, que cité al principio, se habló mucho al inicio, es que Omicron es más leve, vino a salvarnos, agradecemos a la naturaleza o al cielo, como lo quieran ver, que llegó esta variante para salvarnos. Pues la gente que impulsó esa retórica y que hasta la fecha sigue impulsando esa retórica, debería hoy, en mi opinión, de disculparse y de retractarse de semejante aberración, ¿sí?, que hizo a mucha gente relajarse y ha llevado a que ahora todos estén con la retórica de que ya se acabó porque Omicron llegó a salvarnos. A ver, estos son datos de nuestro país. Estos son los picos de mortalidad por COVID-19 en México. Esto es con las personas no vacunadas, ¿ok? La primera ola, que fue por nuestra variante ancestral B1, ¿sí?, tuvo la menor, vamos a decir, su pico de mortalidad fue el menor de las 3 olas que se vieron después. La segunda ola fue mediada por Epsilon y la variante B11519. Omicron es 29, esta es 19, que algunos llegaron a llamar la variante mexicana, yo incluida, alguna vez le llamé así. Mediada por esa fue la variante y el pico de mortalidad en la segunda ola fue solo ligeramente menor al pico de mortalidad de la tercera ola, que estuvo en el pico fue Delta, en la subida era Alfa, después fue Gamma, pero cuando llegamos al pico, esta ola fue principalmente Delta, del pico en adelante, ¿no? Entonces, pero casi la misma mortalidad, mientras que con Omicron, esto considera solo a los no vacunados. Hay que recordar que aquí nadie estaba vacunado. En la segunda ola nadie estaba vacunado. En la tercera ola ya había una proporción de gente, porque el pico de la tercera ola en México se dio en el verano de 2021. Eso quiere decir que ya había una proporción de la población vacunada, ¿sí? Y entonces eso desde luego mitigó la mortalidad, pero fue más o menos igual que Delta, que en la segunda ola. Pero Omicron, a pesar de que, o sea, ahora tenemos mucha más proporción de la población vacunada, en los no vacunados, Omicron es más mortal que Delta. Entonces, cuando se dice qué bueno que vino a infectarnos, pues no, qué bueno. Omicron ha causado muchísimas muertes, miles de muertes. Es decir, ha causado más muertes que muchas de las oleadas previas. Ahorita vamos para allá. Entonces, lo que pasó con Omicron es que en proporción a los contagios, ¿sí? Es decir, si hacemos la proporción contagios, defunciones, la proporción de defunciones ha sido mucho menor. Sí, pero esto no es debido a que la variante sea menos agresiva o que cause una enfermedad más leve. Es debido a que la población está vacunada o una proporción importante de la población está vacunada, ¿ok? Pero es una variante letal e incluso más letal que Delta para las personas no vacunadas o que tienen esquemas parciales de vacunación. Entonces, vamos
quiero decirles más o menos cómo anda la situación del mundo, la situación de México y hacer una conclusión para que veamos hacia dónde vamos. Quiero nada más hacer un recap, ¿no? Una recapitulación. Las últimas 2 veces que nos hemos visto fue el 19 de noviembre, ¿se acuerdan? El 19 de noviembre, y la curva se veía así. Teníamos las flechas rojas son las olas de contagio en México. Esta fue nuestra primera, la segunda, que ha sido hasta ahora la más letal, y la tercera, ¿no? Que fue alfa, gamma y delta. Con una línea que les había yo mencionado, que esta línea, y apenas íbamos a la cuarta, ¿no? Apenas íbamos a la cuarta. El 24 de noviembre se describió Omicron. El mundo ya estaba en una curva de ascenso, o sea, ya tenía una tendencia de ascenso, pero desde luego nada similar a lo que nunca hubiéramos podido imaginar lo que venía después, ¿no? Pero si recuerdan, cito aquí una línea en donde yo visualizo una primera parte y segunda parte de la pandemia, porque la primera parte era sin vacunas, sin variantes, ¿no? Después el juego cambió por completo cuando se empezó a tener vacunación masiva, desde luego, y con la propagación constante o el surgimiento constante de variantes. Entonces, que dicho sea de paso, y aquí sí quiero hacer una puntualización, los antivacunas y anticiencia y estos grupos similares a los terraplanistas y qué sé yo, hacen mucho énfasis en esto, como esto coincidió, más o menos coincidió cronológicamente, quieren decir que la vacunación, empujan el discurso de que la vacunación es lo que trajo las variantes. Y nada más para dejar claro que eso es absolutamente falso. Y la demostración de eso es que la variante beta ya circulaba desde mayo, ¿sí? Desde mayo de 2020, ¿sí? Ya se había descrito variantes desde mucho antes. Las variantes, de hecho, se había ya descrito beta y se había descrito alfa. No predominaban todavía, pero ya andaban por ahí, ¿sí? Ya habían sido descritas. Mucho antes de que se hubiera empezado a vacunar a la población abierta. Así que la vacunación no ha tenido nada que ver con el surgimiento de las variantes. Las variantes han surgido porque hemos dejado al virus que se transmita, hemos permitido que el virus se siga transmitiendo. Esto es lo que ha llevado a más variantes. Pero en fin, retomando el punto, esto era el 19 de noviembre, en esa fecha teníamos 5.1 millones de defunciones. 2 meses más tarde que nos volvimos a ver, que fue el 14 de enero, la curva ya se veía así, este eje había cambiado, ¿no? De 1 millón, vamos a decir, a 4 millones, la escala del eje había cambiado así, porque así de grave empezaba a ser el repunte de Omicron. Entonces, las demás olas pues, parecen ya ser insignificantes, ¿no? Pero en estos 2 meses, y vale la pena aquí hacer enfatizar algo, durante esos 2 meses que nos vimos en noviembre y después en enero, sí, se sumaron 64.4 millones de contagios y se sumaron 388,000 defunciones en esos 2 meses a nivel mundial. Y yo pinté aquí una línea roja pensando que quizá la llegada de Omicron marcaría un nuevo capítulo de la pandemia. Es decir, el primer capítulo, prevacuna, prevariante, segundo capítulo, variantes y vacunas, y tercer capítulo, algo que era completamente inusitado, diferente y demás. Hoy no pienso que sea así. Omicron es simplemente una ola más, una ola más. No hay ahora una diferencia tajante, gracias, afortunadamente, a que la vacunación realmente permitió proteger de forma extraordinaria contra la enfermedad severa y la muerte. Esto no quiere decir que no se haya muerto mucha gente, pero es que mucha gente sigue sin vacunas, ¿no? Pero finalmente, creo que un nuevo capítulo se escribirá solo y solo si llegáramos a tener una nueva variante que evadiera, que volviera inservibles las vacunas que actualmente tenemos.
y esperemos que no veamos eso nunca suceder, ¿ok? Entonces, pienso que solamente tenemos el primero y el segundo capítulo y el tercero no vendrá al menos que esa catástrofe ocurra y esperemos que no sea así. Y si es así, esperemos vernos ya en una situación en donde tenemos una nueva generación de vacunas que nos permitan protegernos no solo contra las variantes ancestrales, y por ahí nos han ido protegiendo también muy generosamente contra las variantes que hemos ido generando nosotros mismos, ¿no? Pero la nueva generación de vacunas que proteja no contra variantes específicas, sino contra una gama amplia de coronavirus o de posibilidades de variantes del virus SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, me retracto de esto. No creo que Omicron haya marcado o delimitado un nuevo capítulo. Es una ola más, simplemente. Ahora este es el día de hoy. Lo que terminó pasando fue esto, ¿no? O sea, ahora estamos, pues se subió otra escala, pudimos habernos quedado en 4 millones porque no llegamos nunca para allá, pero sí, esto es lo que terminó sucediendo. Ahora, quiero hacer hincapié en varias cosas. Uno, importante saber lo siguiente. La primera ola, estas son las olas en México. La primera ola fue mediada por la variante B1. Esta es lo que se conoce o conocemos como nuestro virus ancestral, nuestro virus SARS-CoV-2 ancestral, el de México por lo menos, el que inicialmente empezó a propagarse aquí. La segunda ola estuvo inicialmente mediada por la variante Epsilon, que circulaba también en Estados Unidos y en Canadá. Esta variante Epsilon inició el repunte de la segunda ola, pero después fue desplazada por B11519, la variante mexicana, que también estaba en Estados Unidos y también en Canadá, pero bueno, y en otras partes, pero predominaba aquí más que en otras, llegó a predominar más aquí en México que en otras partes. Pero en fin, entonces, el pico pues de la segunda ola se dio por B11519. Esta hasta la fecha pues ha sido la ola en donde se ha visto en números absolutos la mayor pérdida de vidas, en números absolutos. Entonces, después la tercera ola, que todo el mundo le quiere llamar la ola delta, pero en realidad lo que ocurrió en nuestra tercera ola es que la ola la inició la variante alfa, la impulsó la variante gamma que desplazó a alfa y después la siguió impulsando la variante delta, que en el pico de la tercera ola fue la variante predominante y durante todo el descenso, que es donde se dieron más muertes. Entonces, esa fue, y nuestra cuarta ola que inició con Delta y rápidamente fue sustituida por Omicron. Es así, la cuarta la podemos llamar la ola Omicron. Ahora, lo que ocurrió, y cuidado, cuando se habla de que Omicron fue más leve y qué sé yo, mientras que estos son 2 meses más tarde, ¿no? De noviembre a enero, que nos vimos, repito, 64.4 millones de casos se sumaron. En los meses de enero a marzo se han sumado 132.2 millones de casos. 132.2 millones de casos, ¿ok? Y en términos de defunciones, mientras que de noviembre a enero se sumaron 388,000 defunciones, la diferencia en el número de defunciones entre enero y marzo es de 511,000, arribita de 511,000 defunciones a nivel mundial. Entonces, si lo vemos en proporción al número de casos, pues sí se ve que fueron muchas menos muertes. Si lo vemos en números absolutos, y esta disminución es debida, repito, y no me canso de repetir, a la vacunación, ¿ok? Sin embargo, en números absolutos, en esos 2 meses se sumaron 511,000, más de 500,000 de defunciones. Esto no habla de que la variante Omicron sea de ninguna manera más leve o que haya venido a rescatarnos de algo. Tan es así que hoy estamos otra vez en un nuevo repunte. Entonces, este nuevo repunte hoy
parece estar mediado por la subvariante BA2. Y ahorita lo voy a desglosar. Pero finalmente la tendencia mundial actual es al alza. Parece que vamos hacia otra ola. Creo que esta siguiente ola, si está completamente mediada por BA2, será una ola, no creo que llegue a ser tan grande como la Omicron inicial, y desde luego generará muchas menos defunciones que la ola inicial de Omicron, por lo que ya dije, porque la gente, pues ya hay inmunidad tras esta ola masiva de contagios, ya hay más inmunidad adquirida a través de la infección contra Omicron. Pero vamos para allá. Ahora, si en este aumento, en este repunte que inicia, llega otra variante que desplace ahora a Omicron, pues entonces sí podríamos estar en otro escenario completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con las muertes? El 19 de noviembre estábamos aquí, las muertes estaban estables, más o menos, no bien, ¿no? Porque en un punto muy alto, ¿no? Pero finalmente se habían estabilizado. 2 meses después empezaban a aumentar, y lo que terminó pasando es esto: la ola Omicron generó más muertes que las olas mundiales previas, todas a excepción de esta que coincide con la segunda ola nuestra, y la siguiente que fue esa ola devastadora que se centró principalmente en la India por Delta y en Brasil por Gamma. No sé si recuerdan, eso fue en la primavera de 2021, en donde se presentaron esas catástrofes humanitarias realmente muy dramáticas en la India y en Brasil, salvo esta segunda, lo que fue nuestra segunda ola, o sea, a finales de 2020, principios de 2021, y esta que fue esa ola de la primavera de 2021, la ola Omicron ha sido la que ha alcanzado el pico más alto de defunciones del resto de las olas. Esto, además, es muy importante pensar que esto ocurrió, ¿sí? A pesar de la protección de las vacunas. Se infectó tanta gente que todos aquellos que no tenían la protección de la inmunidad, que no habían sido inmunizados, pues, no todos, ¿verdad? Porque todavía queda mucha gente en el planeta que no se ha infectado y que sigue siendo susceptible y estando en riesgo de morir con esta enfermedad. Entonces, pero de ninguna manera esto fue más leve, ¿no? Y al final hago una reflexión al respecto de esto de que más leve, ¿no? En fin, ahora, en el exceso de mortalidad, el día de ayer les traigo esto, salido de la prensa, así, salido del horno. Esto es de ayer, es un artículo que ayer, 10 de marzo, se publicó en The Lancet, que es una actualización de la estimación del exceso de mortalidad a consecuencia de la pandemia, desde luego, a nivel mundial. Esto que abarca todo 2020 y 2021, ¿sí? El exceso, mientras que, y no quiero decir algo, ahora se está procurando hablar tampoco de la pandemia, ignorar el problema de la pandemia, hacer de cuenta que si no lo vemos no existe, ¿sí? Que por ejemplo, llegamos a los 6 millones hace unos días de defunciones oficiales, ¿no? Y no hubo un solo anuncio, no, por lo menos no que yo pudiera ver, ¿no? En medios de comunicación, otros comunicadores de la pandemia que hicieran énfasis en esto, que puntualizaran, nada, ¿no? Es decir, como que ya no importaba, ¿no? O sea, pues ya 6 millones, ya 6 millones ha sido un milestone así realmente patético, dramático, terrible, ¿no? Pero la realidad es esto: la última estimación es que 18.22 millones de personas han muerto alrededor del mundo a consecuencia de la pandemia. Esta es una estimación central en donde los rangos van de 17.1 a 19.6, ¿ok? Y hablo, aquí estamos nosotros,
Ahora quiero hacer algunas puntualizaciones de cómo estamos nosotros en el exceso de mortalidad y cómo está en general el mundo en el exceso de mortalidad. Lo que es importante saber aquí es que finalmente, como les he dicho muchas veces, la variante más importante cuando toda esta historia se termine de contar es cuánta gente se murió ahí, ¿no? Cuánta gente se murió y la gente se muere, desde luego por el virus, ¿no? Desde luego por el virus, indiscutiblemente. Pero muy importantemente se muere por la estrategia que en cada parte del mundo se sentó para tratar de controlar el problema de la pandemia. Es decir, que es si la gente muere a consecuencia del virus, pero principalmente debido a que se establecieron estrategias que no fueron óptimas para el control de la pandemia en esas zonas, ¿no? Entonces, creo que es importante destacar este punto de cómo vamos en ese sentido. De México, de acuerdo con este estudio, tiene hoy el sitio número 19 en términos de el exceso de mortalidad sobre denominador poblacional, vamos a decir sobre 100,000 habitantes, el lugar 19 en esa posición, ¿no? Es los países que más exceso de mortalidad tienen por 100,000 habitantes son Bolivia, Bulgaria, Eswatini, Macedonia del Norte, etcétera. Países de Latinoamérica, desde luego Bolivia, Perú, Ecuador y México. Somos el cuarto de Latinoamérica, el 19 a nivel mundial. Ojo, este estudio es muy, muy interesante porque además hizo un desglose de por estados, los estados, bueno, vamos a decir estados, provincias o regiones, depende de cada país como los tome, ¿no? De 10 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Reino Unido, México, Brasil, la India y Pakistán. De estos no solamente se da el exceso de mortalidad del país, sino de los estados o regiones o provincias de esos países. Y en ese sentido, tenemos unos indicadores extraordinariamente preocupantes en México. Esto, por ejemplo, 8 de los estados en la República Mexicana, ¿sí? Son los 8 estados citados en el estudio con mayor exceso de mortalidad de todos los países que fueron estudiados. Eso incluye, encabezado por la Ciudad de México, Tlaxcala, el Estado de México, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Tabasco y Sonora, ¿no? Esos son los 8. Después viene Liguria en Italia, ¿no? Que se filtra aquí en 9º lugar. Seguimos con Baja California, es decir, en total son 14 estados de México que están a la par de los 25 países de los 192 incluidos en el estudio, 192 países, que están a la par en términos de exceso de mortalidad que países enteros, que los 25 países con mayor exceso de mortalidad. Baja California, después de Sonora está Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa y Nuevo León. Es decir, en el estado de Nuevo León, porque sé que hay mucha gente aquí, ¿no? Que nos escucha desde el estado de Nuevo León. Se estaban al corte de este estudio reportando 19,900 defunciones. Pero si tomamos en consideración el exceso de mortalidad, en realidad son más de 32,000. 32,800 en un rango de 30,700 a 35,500, ¿no? El exceso de mortalidad está en 292 por 100,000 habitantes. Es realmente como muy escandaloso. Pero lo más escandaloso de todo es la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México podría situarse en 5º lugar a nivel global en términos del exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad en la Ciudad de México reportaba 61,300 defunciones, pero en realidad, si tomando en consideración el exceso de mortalidad, son más de 100,000 las defunciones que se han dado en la Ciudad de México, y esto deja a la Ciudad de México, vamos a decir, con más exceso de mortalidad que Perú, que Bielorrusia, que Botsuana, que Namibia, Lituania, que Rusia, ¿sí? Armenia, etcétera, etcétera, ¿no? Que el resto de los países. En 5º lugar, Tlaxcala, pues también anda más o menos por ahí, ¿no?
arriba de 576 defunciones por 100,000 habitantes en el exceso de mortalidad. Es realmente pues, dramático eso, ¿no? En fin, ahora, ¿cómo estamos actualmente en el mundo? Como estamos es así. Habíamos ya comenzado a descender las olas Ómicron, todo el mundo aplaudiendo, victoriosos. Y ahora, desafortunadamente, muchos países, la tendencia en muchos continentes, perdón, ha comenzado nuevamente a escalar. Tenemos de esos Oceanía, que comienza a escalar y no nos acostumbramos, yo no me acostumbro a ver Oceanía hasta arriba, habiendo sido el continente que más pudo, que más había podido controlar la pandemia durante los 2 años previos, ¿no? Pero Oceanía, Europa, que también está en un repunte, Sudamérica, que apenas inicia un repunte, Norteamérica, que va de bajada, sigue de bajada, África de bajadita medio estable, y Asia de subida. Voy a tratar de desglosar esto para que se vea más puntualmente. Esto es Oceanía en términos de contagio, de casos por millón de habitantes. ¿Ok? Tuvo esta escalada muy grande con Omicron. Bueno, inició con Delta y se fue Omicron y luego todo sigue siendo Omicron. Primero esto fue Australia y ahora es Oceanía. Perdón, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, quien está mostrando este repunte, se los pongo a los dos. Aquí está, este fue el repunte de contagios en Australia. Ahora, después de haber estado disminuyendo mucho, ahora sigue ascendiendo. Nueva Zelanda, que tuvo su peor ascenso de toda la pandemia, parece ser una colita aquí de bajada, esperemos que vaya disminuyendo, necesitáramos ver, ¿no? En las próximas semanas. Australia en defunciones, como apenas está empezando a repuntar nuevamente, las defunciones siguen disminuyendo. Nueva Zelanda ya presenta ese repunte en defunciones, ¿no? Que es una desgracia habiendo podido controlar también previamente. De cualquier manera, creo que esto hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Estos países que sí controlaron muy bien la pandemia 2 años, porque sí era posible, porque sí hay países que lo hicieron, salvaron miles o millones de vidas durante este tiempo. Entonces pensar, bueno, pues tarde o temprano a todo el mundo le toca, no, o sea, tarde o temprano, sí, pero estos países que cuidaron a su población durante tanto tiempo, a la larga no van a acumular la cantidad de defunciones que acumulan países como México que nunca cuidaron a su población, ¿no? Entonces, es muy fácil verlo aquí. Estas son defunciones por millón de habitantes acumuladas. En México tenemos más de 320,000 en cifras oficiales, o sea, 2,443 defunciones por millón de habitantes, mientras que Australia cuenta 5,500 defunciones y Nueva Zelanda, ese repunte que se ve, sí, pero estamos hablando de 91 defunciones, 91 de toda la pandemia. Y esto significa para cada uno de estos países 214 defunciones por millón de habitantes y 18 por millón de habitantes. Entonces, sí ha servido de mucho, sí ahora, porque es muy difícil, después de todo este tiempo, las medidas comienzan a relajarse, cambian los comportamientos en la población y entonces estos repuntes que se están viendo en países que antes llevaron perfectamente bien la pandemia, es muy difícil saber qué tanto es debido a Omicron, específicamente a BA2, porque estos repuntes, como ahorita van a ver en otros países como Hong Kong, como Singapur, como Corea del Sur, etcétera, que han llevado súper bien la pandemia durante 2 años, más de 2 años enteros, y ahora tienen repuntes muy significativos, estos están mediados por BA2 específicamente, es decir, en estos países BA2 ya predomina sobre BA1. Entonces, pero es muy difícil saber si esto es debido a BA2, es debido a que la inmunidad es decreciente, es decir, la inmunidad disminuye con el tiempo, y hablo de la inmunidad que confiere las vacunas, y esto es un fenómeno que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, que después de unos 5 o 6 meses
de las últimas dosis, la efectividad de las vacunas comienza a declinar. Entonces, ¿qué tanto estos repuntes son debidos a la inmunidad que va en declinación por la inmunización? ¿Qué tanto es BA2? ¿Y qué tanto es debida a cambios en el comportamiento? Es imposible saber exactamente, ¿no? Pero lo que sí, o podría ser una combinación de cualquiera de las tres, o finalmente las tres. Pero lo que es muy importante destacar es que sin duda esos países salvaron, que fueron responsables durante 2 años, lo siguen siendo. En estos países no han terminado así por completo de sus medidas de contención, ni de mitigación, ni nada por el estilo. Han relajado en algo, sobre todo las medidas obligatorias que la población tiene que seguir para, y eso pues sí ha tenido un efecto negativo, sin duda. Entonces, seguimos. Europa y particularmente la Unión Europea, después del pico gigantesco Omicron, ahora entran en un repunte nuevo. Este repunte es mediado por BA2. Por BA2 es la misma situación. Por BA2, más tal vez parte la inmunidad que está disminuyendo en varios países europeos y también por los cambios de comportamiento, que sabemos que en Reino Unido ya desecharon todas las medidas obligatorias, en Dinamarca desecharon las medidas obligatorias y muchos otros países europeos comenzarán a hacer lo mismo, dados esos ejemplos que en mi caso son malos ejemplos de decir ya no importa y dejen a la gente infectar. Pero en fin, pues eso tiene una repercusión y ahora se entra en una nueva, en un nuevo repunte. Los 20 países que tienen, no, perdón, son 11 países, perdón, europeos que actualmente están ya en repunte, son España, Bélgica, Italia, el Reino Unido, Francia, Portugal, Grecia, Alemania, Suiza, Austria y los Países Bajos. Y Dinamarca, que se cuece aparte, y por eso lo puse en otra diapositiva, ¿no? Pero estos son los países que actualmente, europeos, que ya están en ascenso. Ahora, en términos de defunciones, en realidad solamente Bélgica y los Países Bajos presentan un repunte de las defunciones. El resto de los países tienen las defunciones todavía en descenso o estables. Países como por ejemplo Grecia, apenas Grecia, Austria, Reino Unido, Suiza y Alemania presentan ligeros repuntes en las defunciones, pero es una tendencia apenas incipiente. Entonces, tendremos que ver cómo eso progresa. Ahora, Dinamarca fue un país que aquí en el pico de su ola Omicron, el gobierno decidió levantar todas las medidas obligatorias porque su gente ya estaba muy cansada, ¿no? Entonces, pues es un experimento, sin duda es un experimento. El gobierno de Dinamarca hizo esto con base única y exclusivamente en la percepción de su población. Es decir, las razones que dieron así al mundo fue: nuestra población percibe que ya no es grave la pandemia, perciben que ya no hay mucha gente que se va a morir, perciben que ya no están en riesgo y están cansados de las medidas y entonces dejamos que hicieran su santa voluntad, porque confiamos en nuestra población y creemos que ellos van a seguir siendo responsables aunque las medidas no sean obligatorias. Ese es el raciocinio que utilizó el gobierno de Dinamarca para levantar todas las medidas obligatorias en el pico de su ola Omicron. Ahora, bueno, pues, ¿qué ha pasado? No en el pico, más o menos como por aquí, y eso siguió escalando. Después disminuyó, ahora parece que va para arriba otra vez, quién sabe. Esto puede ser nada más una cuestión de retraso de datos y sigue bajando tal vez, no sé. Pero lo cierto es que las defunciones no han dejado de ascender. Es decir, en Dinamarca, desde que levantaron, o sea, desde que inició la ola Omicron, las defunciones han seguido ascendiendo. Y hoy Dinamarca tiene más defunciones, vamos a decir, más defunciones diarias, ¿sí? Registradas que en cualquier otro momento de la pandemia. Entonces, pues sí, levantar todas las medidas mientras que pueda ser benéfico en términos de que los políticos pueden decir: ahora sí me quiere mucho la gente porque hice lo que ellos querían, que es quitarles el dolor de cabeza de usar cubrebocas y quitarles
las preocupaciones y decir, sí, si usted cree que no hay peligro, siga creyendo eso, ¿no? Eso, pues, sin duda debe traer muchos aplausos a los políticos a cargo, ¿no? Pero si esto es bueno para la población o no, pues aquí el experimento de Dinamarca nos dice que no, que eso no es bueno. Es decir, se está muriendo más gente en Dinamarca hoy de lo que se ha muerto en cualquier otro momento de la pandemia, incluso teniendo un índice de vacunación elevadísimo. Y ahora se los presento. Nada más que pasemos esto. Sudamérica empieza a tener un pequeño repunte, vamos a ver para dónde va. Norteamérica sigue disminuyendo. En Sudamérica solamente Brasil y Argentina tienen repuntes, vamos a decir, incipientes de contagios, y solo Brasil parece que ese repuntito que se ve en los contagios también está reflejado en las defunciones. Es muy pronto para decirlo, pero en Sudamérica apenas es incipiente lo que se está viendo ahí. Asia está en una situación terrible. Asia está en el peor pico de toda la pandemia y sigue así. Ahorita la crisis humanitaria más grande que hay en el planeta por COVID-19 es la que se está dando en Hong Kong. Y ahorita hablo de eso. Pongo a Hong Kong aparte porque también se está cosiendo aparte, ¿no? Pero los países que principalmente están llevando la ola en Asia son Corea del Sur, Singapur y Tailandia, que siguen en repuntes. Sobre todo Corea del Sur sigue en un repunte muy serio. Y nuevamente, estos son países que estamos acostumbrados a decir, estos son los que llevaron muy bien la pandemia. Estos países siguen llevando bien la pandemia, es decir, siguen llevando a cabo pruebas masivas, rastreo de contactos, aislamiento de casos positivos, siguen haciendo muchas pruebas, siguen vacunando a su población. La población continúa utilizando cubrebocas y todo esto, ¿no? Pero hay un punto en el que las variantes se vuelven tan contagiosas que se vuelve muy, muy difícil controlar la propagación del virus, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo se ha ido reflejando? Perdón. Sí. Oh, y discúlpenme, esto está al revés. Estas son defunciones. Estas son defunciones, estos son los casos. Venía hablando de los casos. Que Corea del Sur con el repunte muy, muy grande, Singapur que parecía que iba bajando, otra vez comienza a ascender, y Tailandia que parece estable en los contagios, pero sigue ascendiendo, los tres siguen ascendiendo en términos de defunciones, ¿no? Entonces, estos países pues siguen haciendo lo suyo, pero la variante Omicron y particularmente BA2 ha producido estos repuntes realmente dramáticos en la población. Insisto en lo siguiente, las vacunas fueron generadas para los virus ancestrales, ¿no? Es decir, para las modalidades ancestrales del virus. Omicron es la variante que más se aleja hasta ahora de las formas ancestrales del virus que causa COVID-19. Por ende, es la que puede evadir de forma más importante la inmunidad conferida por las vacunas. Ahora, a nivel masivo en la población mundial ha salvado muchísimas vidas, pero como pueden ver, también hay mucha gente que ha muerto, y ha muerto mucha gente por diferentes razones, porque no están vacunados, porque tienen esquemas parciales de vacunación, perdón, porque tienen esquemas parciales de vacunación, o porque, vamos a decir, a Hong Kong lo azotó prácticamente B2 de entrada. La variante Omicron B1 apenas hizo mella en subir los contagios, pero entró B2 sin haber tenido inmunidad contra Omicron, como en otras partes se tiene por la ola grande de contagios inicial. Y ahora Hong Kong es pues una catástrofe realmente, es una catástrofe humanitaria lo que se está viviendo. Estos son los contagios, estas son las defunciones. Los picos siguen ascendiendo en vertical, como pueden ver. Hong Kong en toda la pandemia nunca había tenido ninguna ola, es decir, no se habían presentado olas de contagio. Acaso así algunas ondulaciones con poquitos contagios y qué sé yo, pero en realidad había permanecido con un control muy estable durante los 2 años. Y ahora, pues esto es lo que está pasando. Nuevamente, pongámoslo en perspectiva.
Esto es México. Volvemos, 320,000, 2,443 por millón. Hong Kong anda por aquí, es decir, esto para ellos es una gigantesca catástrofe, esto es un cambio así de 1000%, de muchas veces más de lo que tenían, ¿no? Pero tienen 3,000 defunciones, esto significa 415 defunciones por millón de habitantes. Tailandia, 23,000, significa 336 por millón. Singapur tiene 1,000 defunciones, son 188 por millón. Y Corea del Sur tiene 9,875 defunciones, que significan 192 defunciones por millón de habitantes. Es decir, sí es una catástrofe, sí están en aumento, sí siguen aumentando las defunciones, pero el haber controlado la pandemia tan efectivamente como lo hicieron estos países durante más de 2 años, salvó miles, cientos de miles, quizá millones de vidas. En fin, África sigue disminuyendo, parece que tiene un piquito aquí, pero esto puede ser artefacto del retraso de datos o qué sé yo. No parece que esté aumentando. Lo mismo aquí, como que hubo un ascenso, va para abajo. No se ve ningún país en realidad ahorita en África, tiene alguna tendencia que sea así notable en ascenso, ¿no? Por eso como que creo que estos piquitos que se están viendo acá en las gráficas tienen más que ver con datos atrasados o qué sé yo. En fin, ahora, de todos los países, volvemos a una cosa. Los contagios, las vacunas no nos están protegiendo del contagio, eso ya es muy claro, ¿no? Se dio una ola gigantesca de Omicron así sin precedente, con una gran parte de la población vacunada, eso quiere decir que no ha habido protección contra el contagio, pero ha habido una gran protección contra la enfermedad severa y la muerte. Entonces, sí podemos asumir que mientras se mantengan vigentes los planes de vacunación, y esto quiere decir que no se deje envejecer, si me permiten decirlo de esa forma, la inmunidad, más de 6 meses, la gente que tiene los esquemas y qué sé yo, la cobertura de vacunación de cada país será directamente proporcional a la cantidad de muertos que vean. Entonces, la vacunación sí está protegiendo contra la muerte, eso es indiscutible, ¿no? Entonces, y es importante mencionar que de los 20 países que acabo de destacar, porque están en repuntes y una serie de cosas, de esos 20 países, México es el que tiene la menor cobertura de vacunación. Actualmente solo el 61% de nuestra población tiene un esquema doble, o bueno, doble, o los que tienen CanSino le llaman a un esquema completo, que pues yo creo que no debería ser considerado así, pero bueno, el 61% de la población con esquema doble y el 66% con por lo menos una dosis. Esto es una cobertura muy baja. Cuando con el virus ancestral necesitábamos el 70-75% de la población vacunada. Después con Delta, pues necesitábamos más del 85% de la población vacunada. Ahora con Omicron, pues necesitamos más de 90, ¿no? Más del 90% de la población vacunada. Algunos países, vamos a decir, como Portugal y Singapur, pues ya llegaron allá. Argentina está próximo, España, Corea del Sur. Es decir, muchos países ya están por arriba del 75% de vacunación, llegando al 80%, incluso alcanzando el 90% de cobertura. Y esto se logra, claro, incluyendo a los menores de edad en los esquemas de vacunación contra COVID-19. Y esto pues salva muchas vidas. En fin, esto quiere decir que no podemos contar, es decir, la cobertura de vacunación actual que tiene México no nos puede proteger de tener otra vez muertes si se viniera una nueva ola de contagios. Estos son los boosters o terceras dosis o refuerzos. También, pues, los países están haciendo un esfuerzo muy grande por poner estas dosis de refuerzo. México le da tan poca importancia a la vacunación y particularmente tan poca importancia a la aplicación de los refuerzos que no se ha molestado siquiera en reportar las dosis de refuerzo a la comunidad internacional. Se han puesto dosis de refuerzo, pero en ninguna estadística internacional se ven reflejadas esas dosis porque simple y sencillamente no las reportan, no tienen a bien reportarlas, ¿no?
Entonces, esto pues es un problema muy grave que finalmente pues simplemente es un reflejo de lo que piensa nuestro gobierno, de la importancia que le da nuestro gobierno a la vacunación contra COVID-19, ¿no? Y decir algo que es muy importante también, no, se le dio a la gente sus certificados de vacunación con las primeras dosis, o sea, los esquemas iniciales, después se pusieron los refuerzos y no hay nada más que un comprobante que se tuvo ahí, es decir, el certificado de vacunación mexicano no incluye los refuerzos. Esto pues es terrible, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, recibió vacunas como Sputnik o CanSino en la primera, en el esquema inicial, que está imposibilitada para viajar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a muchos países en Asia, ¿no? Tal vez se hubiera salvado porque en el refuerzo ya tuvo Moderna, AstraZeneca, qué sé yo, ¿no? Como refuerzo. Y pero pues no hay evidencia de eso más que un papelito a mano que ahí en el centro de vacunación nos dieron, ¿no? Esa es la importancia que nuestro gobierno le está dando a la vacunación contra COVID-19 y es un craso error, porque lo que nos puede llevar a finalmente ver, valga la redundancia, el fin de la pandemia es aumentar la cobertura de vacunación y reforzar, es decir, continuar con las medidas de mitigación por parte de la población, particularmente con el uso del cubrebocas, la ventilación de espacios cerrados y todo esto que hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Estas medidas que son fáciles, económicas y muy, muy efectivas para prevenir la transmisión del virus. Entonces, si queremos ver el fin de la pandemia, hay que hacer eso. Y la cobertura de vacunación no significa, oigan, pues me voy a poner una meta, voy a vacunar al 80% de los adultos y después ahí se ven. No, es decir, la vacunación contra COVID-19 tiene que ser un esfuerzo permanente. ¿Por qué? Porque tal vez, y ahorita todavía no hay esa indicación, pero quizá se vaya a tener que poner refuerzos nuevamente a los 6 meses después de los primeros refuerzos, vamos a poner, ¿no? O la gente que no se puso el primer refuerzo, pero que ya le pasó más de 6 meses desde su dosis, desde su esquema inicial. Se va a tener que estar reforzando para mantener, vamos a decir, la inmunidad en la población vigente. Entonces, eso. 2, hay que vacunar a la población infantil, ya se puede desde los 5 años en adelante, se debería de estar haciendo activamente. No solo eso, quizá tengamos vacunas de nueva generación y con esas vacunas de nueva generación se tendrá que inmunizar a la población. Entonces, ponerle un hasta aquí a las campañas de vacunación contra COVID-19, porque yo ya hice lo mío, es una pésima estrategia de salud pública en medio de una pandemia, porque realmente lo que nos va a llevar a la luz al final del túnel, lo que nos va a llevar no es una variante que venga supuestamente, creen que el mismo virus nos va a salvar de sí mismo. Dios, esto es un sinsentido pensar que sea así. Lo que nos puede salvar de esto y de finalmente ver esa luz al otro lado del túnel es mantener vigente la vacunación, seguir ampliando la vacunación y mientras que la gente continúe llevando las medidas de prevención. Eso, así podemos acelerar el fin de la pandemia, solamente así. Entonces, rápidamente, ¿cómo estamos en México? No quiero meterme mucho en números porque quiero decir una cosa. Yo creo que finalmente, no sé, tal vez se logró finalmente lo que tanto se había tratado de lograr, que es confundir con las cifras oficiales tanto que nadie sabe en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, lo que terminó pasando en nuestra, ahorita lo que tenemos es esto, ¿no? Ya rebasamos 320,000 defunciones, ayer se reportaron 197 nuevas, vamos como por 8,000 contagios, 20,000 pruebas, qué sé yo. Aquí están los números, pero hay unos números que importan mucho, que son estos, la positividad. No solo la positividad, sino voy para allá. Así se ven nuestras curvas, ¿no? Este es de casos confirmados,
y de casos activos a nivel nacional. Así se ven las curvas. Ok. Entonces, lo que estas curvas nos dicen es que vamos de picada para abajo, ¿no? Que vamos de picada para abajo. Ok. Nada más que aquí hay varias situaciones. Una es este asunto de la positividad. Hay que saber que más de 10 estados de la República tienen una positividad que en el rango entre el 60 y el 80%. Eso no habla de control epidémico. Eso no es control epidémico. Eso es una manipulación al momento de disminuir tanto las pruebas. Es decir, en esta cuarta ola, lo que el gobierno mexicano logró es disminuir tanto el número de pruebas que logró hacer casi intrascendentes los datos que proporciona la pandemia. Es decir, no hay manera de saber si son reales o no, porque ya no se detecta a suficiente cantidad de, o sea, ni siquiera el mínimo que se estaba detectando antes. Es decir, los datos están tergiversados por la mínima cantidad de pruebas que se realizan. Y eso fue un reflejo, es decir, en esta ola nunca antes la positividad había sido tan alta. Hubo estados en donde la positividad llegó arriba del 90%. 90%. Esto es completamente inaudito, ¿no? Es inaudito. Hay que entender que, vamos a decir, la Organización Mundial de la Salud dice que si la positividad rebasa el 20%, hay que implementar, hay que redoblar la contención epidemiológica activa. Es decir, más pruebas, más rastreo de contactos, más aislamiento de casos positivos, más mitigación, más que es cubrebocas, distanciamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Arriba del 20% hay que hacer eso, ¿no? Se puede hablar de control epidémico de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, solo si la positividad está del 5% para abajo. O sea, ¿cómo puede ser posible que haya entidades federativas, que hubieran entidades federativas en el país que tuvieran una positividad del 90% y que los gobernadores de esos estados estuvieran diciendo que iban muy bien, porque la gráfica de contagios tenía una tendencia a la baja? No, bueno, eso es que dejaron de hacer pruebas casi por completo, ¿no? Y entonces los modelos predictivos no sirven para nada, no sabemos en dónde estamos parados. Finalmente se logró eso, creo. Y eso se ve muy bien aquí. La positividad llegó al punto más alto que hemos tenido durante toda la pandemia, que fue arriba del 60% a nivel nacional. Esta es positividad reciente de las últimas 4 semanas, desde luego. Ahora parece que empieza a disminuir la positividad. Pero luego otro indicador, ¿no? Los casos pendientes. Estamos casi en 700,000 casos que simplemente ahí se dejan. Es decir, independientemente de si los casos suben, los casos bajan, hacen más pruebas, hacen menos pruebas, pasa lo que pasa. En México, los casos pendientes de resultado, los casos sospechosos que le llaman, siguen en aumento así continuo. Es decir, se ha perdido el interés de resolver estos casos, saber si eran positivos o negativos y meternos. Esta es una buena forma también de evitar más cifras en los casos confirmados, porque si simplemente lo dejo en el hoyo negro, en el twilight zone de lo que son los casos sospechosos, pues ya nunca tengo que decir qué, ¿no? Ahí se quedan y no se vuelve nada, ahí están, nada más, ¿ok? Entonces siguen. Sí, Gloria, nos quedan 10 minutos. Sí, cierro ya. Sí. En fin, esto es muy fácil de ver aquí. Lo que están viendo en la curva azul son las pruebas con resultado que se dan diariamente, ¿ok? Estas son las gráficas suavizadas en medias móviles de 7 días, ¿no? Estos son pruebas con resultado y en rojo los casos confirmados. Para mí, la gráfica más vergonzosa, excluyendo la de defunciones, ¿sí?, que refleja el mal manejo que nuestro país ha tenido sobre la pandemia, es esta gráfica. Es decir, son absolutamente paralelas. Es decir, la gráfica de contagios es tan el reflejo de la de pruebas, ¿sí?, que incluso pequeñas variaciones como aquí, un piquito para arriba y luego para abajo, se ve reflejado, ¿sí?
nunca han sido independientes. A saber, cuando se hacen suficientes pruebas para realmente tener una idea de cómo están, de cuál es la dispersión o la dispersión de contagios en una comunidad, ¿sí? Se hacen, los contagios se vuelven independientes. La gráfica de contagios es independiente de la gráfica de pruebas y se pueden subir las pruebas y los contagios seguir su curso, ya sea estable para abajo o a veces para arriba. Pero es decir, se vuelven completamente independientes cuando hay suficiencia diagnóstica, cuando hay suficiencia en la identificación de casos. Eso nunca lo hemos tenido en nuestro país. Y esta gráfica lo dice perfectamente, con mucha claridad. En fin, las defunciones parece que también van a la baja, parece que los contagios van a la baja, las defunciones van a la baja. Sin duda, estamos ahorita en un momento en el que pues sí ya va a la baja, ¿no? Pero todo esto ha sido manipulado por la poca cantidad de pruebas que se hacen en nuestro país. Quizá las curvas de casos confirmados y de casos activos no se verían con esa declinación tan rápida, tan tajante, si en realidad tuviéramos una mejor idea de cómo está, de cómo está la situación, ¿no? A decir algo, conforme la pandemia ha ido pasando, cada vez hay más rezago en las cifras. Es decir, cuando hoy se da un número de defunciones, vamos a decir, las defunciones que se registran hoy, tal vez hay una o a veces ninguna que es de ese día o del día anterior o de 2 días anteriores. Muchas son incluso rezagos que hay desde antes de la tercera ola, vamos a decir, se van llenando. Quiere decir, cada vez ha ido más rezagado. Es muy complicado tener una idea del estado de la pandemia cuando se tiene datos de tan mala calidad. Pero en fin, sí, aparentemente van disminuyendo los contagios. Les aviso, por ejemplo, que en el estado de Nuevo León, por eso como que tuve un poco de aprensión de que su gobernador ayer diera el aviso de que ya no era obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos y qué sé yo, porque alguien debería avisarle al gobernador que en el estado de Nuevo León tienen el 70% de positividad y que quizá en lugar de quitar los cubrebocas debería de ampliar el número de pruebas para ver en realidad cómo está la situación, ¿no? Pero bueno, en fin, es muy complicado saber intuitivamente, pues sí, vamos disminuyendo, sí. ¿Hay garantía de que sigamos disminuyendo y no vuelva otra ola? No, no la hay. Entonces, en fin, esto es lo que siempre les he dicho, ¿no? Que hay que seguir con las medidas, la estrategia epidemiológica integral tiene que estar al centro de todo lo que hagamos hasta que la pandemia realmente termine, ¿no? Y de la pregunta, ¿Omicron es el fin de la pandemia? Y la respuesta es no. Ahora, quiero hacer una pequeña reflexión. Esta diapositiva ya se la saben de memoria, se las he dado 1,000,000 de veces, ¿no? Que hablar de que primero hay que prevenir la transmisión, cubrebocas, ventilación, distanciamiento, todas estas medidas que se han repetido al cansancio. Hay que seguir detectando de forma temprana, haciendo contención en la medida de lo posible, con pruebas diagnósticas, con rastreos, aunque sea de los contactos cercanos, aislamiento de los infectados, cuando es necesario controlar la movilidad, vigilar brotes, etcétera, dar atención oportuna a los enfermos, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto hay que seguirlo haciendo, desde luego, ¿no? Pero, a ver, una reflexión final. Quiero hacerles una reflexión final. ¿Por qué Omicron no es el fin de la pandemia? Y volvamos a hablar de las premisas, ¿no? De las falsas premisas que mencioné al inicio. Y con esto termino la charla, ¿no? La primera es, Omicron es más leve. Creo que estamos demostrando que Omicron no es más leve, por lo menos no es más leve para los no vacunados. Segundo, Omicron, la razón por la que se dice que es más leve y que las variantes que vendrán serán más leves es porque se asume, es decir, escucho gente decir cosas tan necias como, es que el virus sabe que si no mata a su huésped, entonces puede sobrevivir, ¿no? Vamos a decirlo con todas sus palabras. Los virus no piensan, ni saben nada, ni toman decisiones, ni son capaces de transformarse a voluntad, ¿sí? Para empezar, el virus SARS-CoV-2 no tendría por qué evolucionar hacia
hacia ser menos letal, siendo que de por sí el 70% de las infecciones son no letales. Recordemos que la mayor proporción de infecciones de SARS-CoV-2 son asintomáticas o con sintomatología leve, incluso sin vacunación, ¿sí? Y que vamos a decir, el 30% se va a moderado, a severo, a crítico y a muerte, el 30% vamos a decir, pues este virus sobrevive de maravilla, no tendría por qué evolucionar a matar menos, si ya mata poco. Es decir, no sé si me está explicando, no tendría que ser un factor de presión evolutiva que está matando tanto que él mismo no está progresando en su reproducción, ¿no? Esto no es. Segundo, los virus, ningún microorganismo evoluciona naturalmente para ser menos agresivo. La evolución que se da o los cambios y mutaciones que se dan en los microorganismos se dan básicamente se dan por procesos biológicos que son en su mayoría aleatorios, ¿sí? Y entonces no hay forma de predecir si las variantes nuevas serán más agresivas o menos agresivas, pero sin duda no hay una presión evolutiva para que se vuelvan menos agresivas. Esto no, es decir, la gente que dice esto no entiende de microbiología, pues de la evolución de las especies microbiológicas, ¿no? Incluyendo los virus. ¿Por qué? No piensan en nada, no hacen nada a voluntad y no dicen, bueno, no son inteligentes como para decir, no quiero matar a mi huésped para yo sobrevivir. Entonces, a voluntad, yo voy a evolucionar de esta forma. No, no. Estos son procesos biológicos y la mayoría de ellos son aleatorios y los virus no piensan nada, ni quieren nada, ni nada. Simplemente hacen lo que su maquinaria genética les dicta, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos obligados a que el virus se vuelva más leve. Eso es una realidad científica, ¿ok? Dos, el virus no es más leve actualmente, no lo fue antes, y no hay manera de predecir si las siguientes variantes que lleguen serán más leves o no. Cuatro, cuando se dice, vamos, ya estamos en la endemicidad, ¿no? El virus ya se está volviendo estacional. Bueno, a ver, primero necesitamos entender qué es que se vuelve endémico. Que se vuelve endémico significa que se vuelve estable y predecible su transmisibilidad. Se vuelve endémico y predecible. No necesariamente más leve, simplemente predecible, estable. Venimos saliendo de la peor ola de contagios que hemos visto en toda la pandemia. En toda la pandemia. Nadie se lo esperaba. ¿Qué de eso dice que es endémico? Nada, absolutamente nada. Simplemente el deseo de que así sea, ¿sí? Eso es como un acto de fe, ¿no? O sea, yo quiero que así sea. No, es decir, podemos hablar de que esto se está volviendo endémico cuando su transmisibilidad sea predecible. Es decir, cuando podamos decir, ¿quién hubiera podido predecir después de Delta lo que pasó con Omicron? Nadie. Quiere decir que no hay estabilidad, es demasiado pronto para hablar de endemicidad y desde luego de estacionalidad. Este virus no muestra patrones estacionales de ninguna manera. Entonces, de ahí que, y dos, bueno, la cobertura de vacunación mundial no es suficiente para detener nuevas olas de contagio. En conclusión, es mi opinión profesional que Omicron es simplemente una ola más en esta larga pandemia, ¿sí? Y que mientras no se amplíe la cobertura de vacunación y se continúen con las medidas de prevención para la transmisión del virus, no veremos pronto el fin de la pandemia. Necesitamos hacer esto para realmente terminar con ella. Estamos más cerca que antes, mucho más cerca, y no me refiero en términos cronológicos, ¿no? Estamos más cerca porque ahora tenemos más gente vacunada, porque hay más gente que tiene inmunidad, porque, o sea, por muchas razones, porque ahora podemos próximamente tener acceso a antivirales que sean efectivos, ¿sí? Es decir, tenemos mucha más información, estamos más educados acerca de cómo evitar el contagio y protegernos si nos contagiamos, ¿no? Entonces sí, estamos mucho más cerca que antes de terminar con la pandemia.
pero no es hoy, no es ahora. En mi opinión, Omicron es una ola más y eso simplemente. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Lorian. Muchas gracias. Ya estamos por encima del tiempo. Solamente me gustaría lanzar una pregunta. Digo, hay varias preguntas en el chat que algunas se han resuelto durante la conversación, pero una que quizás sea, podemos esperar, o sea, habló de lo de Hong Kong, el repunte que va empezando a ver en algunos países. ¿Podríamos esperar una quinta ola? ¿Y cuándo estimarías que pueda suceder esa quinta ola? Es muy difícil anticipar una quinta ola en este momento. Se ve que los países empiezan a repuntar, pero repito algo, estos repuntes que se están dando están mediados por la subvariante BA2. Mientras sea la subvariante BA2 la que media estos repuntes actuales, no creo, y puedo estar equivocada, no creo que vayan a ser olas similares a la primera de Omicron. Y no creo que vayan a resultar en una pérdida de vida similar. Aquí para mí el riesgo es que BA2 sí está tomando el lugar de BA1. Ok. Con Delta también hubo unas AYs que empezaron a tomar su lugar. Está tomando el lugar, esto está provocando un repunte, sí. Para mí el peligro aquí es que es el momento como así ideal para que se introduzca otra variante y entonces sí podamos ver un repunte nuevo. Eso ni yo ni nadie lo puede predecir. Lo que sé es que no debemos asumir que estamos ante el fin de la pandemia. Necesitamos seguirnos cuidando, necesitamos seguir haciendo lo posible por detener la transmisión de este virus. Y dependiendo cómo esto vaya evolucionando, quizás si nos volvemos a ver en un mes o dos, ya les doy esa respuesta con más exactitud. Hoy me parece que es imposible predecir si vendrá una quinta ola y qué tan grave será. Magnífico, Lorian. Pues te agradecemos nuevamente tu generosidad, tu apertura y tu ciencia para que salvemos conciencia y cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, en nuestros hogares, podamos seguir cuidándonos. Le agradezco a todos los participantes de los clústeres automotrices, de la red de clústeres, del clúster automotriz de Nuevo León y de los demás clústeres que se adhirieron, Coahuila, Guanajuato, Laguna, Puebla, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, ¿no? Por haberse conectado. Muchísimas gracias, Lorian. Y sí, te vamos a seguir buscando para que siga siendo nuestro faro en la niebla del COVID. Muchísimas Con gracias. muchísimo gusto. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Estas invitaciones me hacen un honor. Muchas gracias. Gracias, Lorian. Y gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Bye. Hasta luego.